Buenas, somos estudiantes de la clase de Máquinas Eléctricas 1 y pertenecemos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los integrantes de nuestro grupo son Héctor Orlando Gómez Arias, Alejandro Yafet Torres Valladares, William José Mejía, David Alberto Pavón Bonilla, Carlos Eduardo López Alvarado y Luis Alonso Zelaya Oliva. Procederemos pues a ahondar un poco más en circuitos magnéticos, que es la tarea que nos apremia el día de hoy. Y para ello vamos a comenzar con las definiciones de algunas de las letras que aparecen en pantalla. Tal es el caso de la letra N mayúscula, la cual representa la cantidad de vueltas que rodean el núcleo, la cantidad de vueltas de filamento, de alambre que rodean el núcleo. A través de estos filamentos, a través de este cableado, va a recorrer la corriente, la cual va a generar un flujo magnético a través de un campo magnético a través de todo el núcleo. También tenemos la letra griega Phi, la cual representa el flujo del circuito. Tenemos la parte de la sección transversal. Esta sección transversal es muy útil y muy importante a considerar, y tenemos que estar claros de qué representa esta sección transversal. Se suele confundir con el área del núcleo del transformador, pero se tiene que entender, se tiene que ver más, para poder entender se tiene que ver más como una rebanada de pan. Vamos a sacar el área de una rebanada de pan al momento de calcular el área para poder obtener cualquier reluctancia dentro del núcleo. Tenemos que ver esta, esta sección transversal como una rebanada de pan, y a esta rebanada de pan es a la que le vamos a calcular el área. Es muy importante tomar en cuenta eso al momento de calcular el área para poder encontrar las resultancias posteriormente. También tenemos del lado derecho de la pantalla la fuerza magnetomotriz del núcleo, la cual se calcula la cual es igual a la multiplicación del número de vueltas por la corriente que circula a través del cableado, a través del filamento. Y también se puede calcular como la multiplicación de la reluctancia por phi, y habíamos dicho que phi era el flujo del circuito. Aquí algunas definiciones que son importantes tomar en cuenta, tener en consideración al momento de estudiar y de hablar sobre los circuitos magnéticos. Un circuito magnético es un camino cerrado de material ferromagnético sobre el que actúa una fuerza magnetomotriz. Anteriormente yo les mostraba la fórmula que se utiliza para poder calcular la fuerza magnetomotriz. Estos circuitos magnéticos pueden ser homogéneos, una sola sustancia, sección uniforme y sometido a igual inducción en todo su recorrido. Heterogéneos, varias sustancias, distintas secciones o inducciones, o coincidencia de estas condiciones. Estos pueden ser o no entre hierros. La palabra entrehierro es muy importante a tomar en consideración, ya que un entrehierro, al existir un entrehierro en un circuito magnético, pues los cálculos cambian, la manera de calcular tanto el área como la fuerza magnetomotriz va a cambiar, eso va a afectar el resultado final. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta, y vamos a proceder a continuación a ver la clase de circuitos magnéticos, ¿no? Aquí podemos observar algunos ejemplos de circuitos magnéticos, que era de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior, en la presentación anterior. Y pues aquí podemos observar que hay circuitos magnéticos con entrehierro, circuitos magnéticos con líneas de flujo, circuitos magnéticos con flujo debido a la autoinductancia. Aquí se refleja la variedad de circuitos magnéticos con los que nos podemos encontrar. A continuación vamos a hablar acerca de magnitudes y unidades básicas de los circuitos magnéticos. Tal es el caso de la fuerza magnetomotriz, abreviada como FMM, causa capaz de producir un flujo magnético, y su unidad es el amperio. En el campo lo podemos encontrar como amperio vuelta. También vamos a dar la definición de un flujo magnético, que es el número total de líneas de inducción que existen en el circuito magnético. Y es lo que hablábamos anteriormente, el flujo magnético nos resulta útil al momento de calcular la fuerza magnetomotriz. En algunos casos va a ser indispensable cuando solo conozcamos este valor. Anteriormente yo había mencionado la palabra reluctancia magnética, abreviada Rm. Bueno, aquí está la definición, y nos dice que es la oposición que ofrece el circuito magnético
al establecimiento del flujo. Es casi lo que hace una resistencia en un circuito lineal. Depende de la naturaleza del material y de sus dimensiones. También vamos a hablar acerca de inducción magnética, número de líneas de flujo por unidad de superficie que existe en el circuito magnético perpendiculares a la dirección del campo. Continuando con las definiciones, tenemos la intensidad de campo representada por una H, causa emanadora o excitación magnética por unidad de longitud del circuito magnético. Es muy útil al momento de calcular la densidad de flujo magnético resultante, ya que existe una fórmula que dice que la densidad de flujo magnético resultante es igual a la multiplicación de la permeabilidad por la intensidad del campo. Posteriormente también tenemos la definición de permeabilidad, que era lo que yo mencionaba en la fórmula anterior. Y nos dice que la permeabilidad es la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de sí los campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la inducción magnética existente y la intensidad de campo magnético que aparece en el interior de dicho material. Cuando vamos a encontrar reluctancias dentro de un circuito magnético, es necesario poder contar con la permeabilidad de ese elemento y con la permeabilidad relativa del aire para poder llegar a la reluctancia de nuestro núcleo, de nuestro circuito magnético. Continuando con las definiciones, yo les mencionaba acerca de esta letra, la letra B. ¿Y qué es el flujo magnético o campo B? El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de una área dada. Es una herramienta útil para descubrir los efectos de la fuerza magnética en algún objeto que ocupa un área dada. Entonces, el flujo magnético o campo B es una herramienta más que todo que nos permite ver qué efecto hace la fuerza magnética sobre un objeto. Entonces hay que verlo como una herramienta que nos permite ver los efectos que tiene la fuerza magnética sobre un objeto. Algo importante de esta diapositiva es el ángulo, porque el ángulo nos va a dictar la intensidad que el campo tiene. Vamos a ver posteriormente en una gráfica esto del ángulo. ¿Qué es la intensidad del campo magnético H? La intensidad del campo magnético H es de alguna manera una medida del esfuerzo de una corriente por establecer un campo magnético. La corriente del campo magnético producido en el núcleo depende también del material en que esté hecho. Entonces, la intensidad del campo va a variar mucho de acuerdo al material en que esté realizado, y esto es el homólogo del voltaje en los circuitos lineales a los que estamos acostumbrados a ver. Esta es la gráfica de la cual estuve hablando previamente, es un ejemplo ilustrativo de la intensidad del campo magnético. A medida que el ángulo sea mayor, la intensidad va a ser mayor también. Aquí tenemos un breve ejemplo. Se nos está pidiendo calcular la intensidad del campo magnético representada por una H y la densidad de flujo magnético resultante representado por una V labial mayúscula. Se nos provee algunos datos y estos datos son el número de vueltas, que nos dice que son 200 vueltas. Se nos da la permeabilidad relativa del material. Ya tenemos la permeabilidad relativa del aire, que es 4 multiplicado por pi por 10 elevado a la menos 7. Esa es la permeabilidad relativa del aire y es constante, no varía a menos que estemos en un lugar que sea el vacío, ¿no? Es la única manera como podría variar. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir nuestro circuito magnético en dos áreas diferentes, porque si bien podemos observar, tenemos diferentes medidas. Tenemos una medida que equivale a 15 centímetros, otra que equivale a 30 centímetros y otra que equivale a 10 centímetros. Pero vamos a enfocarnos en las medidas que son 15 y 10 centímetros. Si ustedes pueden ver, L1 está representada para 10 centímetros y L2 está representada para 15 centímetros respectivamente. En ese orden vamos a calcular el área de cada parte de este núcleo, tanto para 15 centímetros como para 10 centímetros. Al calcular el área, nosotros ya tenemos la manera de poder
seguir y calcular la intensidad del campo magnético, calcular la densidad de flujo magnético resultante, porque ya tenemos esos datos, ¿no? Ya tenemos tanto el área como el número de espiras, y eso nos va a ayudar a poder obtener esos datos, tanto H como B mayúscula, que yo les expliqué exactamente que representaba tanto la H mayúscula como la B mayúscula. La H era la intensidad del campo magnético y la B mayúscula era la densidad del flujo magnético resultante. Al calcular tanto la densidad del campo magnético como la densidad del flujo magnético resultante, obtenemos la gráfica. Cabe señalar que esta gráfica es gracias a que se calculó la intensidad del campo magnético y la densidad del flujo magnético resultante para diferentes corrientes. No solo representa una corriente en específico, sino que se calculó la intensidad del campo magnético y la densidad del flujo magnético resultante para diferentes corrientes. Por eso es que nos permite hacer una linealización de nuestros resultados. En la segunda parte de nuestro ejemplo se nos pide que calculemos nuevamente la densidad del flujo magnético resultante representada por una B, la intensidad del campo magnético representada por una H, en un intervalo de 0 a 4 amperios, variando la corriente 0.25 amperios, con una permeabilidad relativa variable. Y se nos pide que nuevamente hagamos una gráfica comparativa entre H y B. Bueno, repetimos los procesos para poder encontrar tanto H como B, y lo hacemos para una variación en la corriente con saltos de 0.25, ustedes lo pueden ver, ¿no? 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 y así. Y en base a eso vamos obteniendo los resultados que están en la columna de la derecha, 0, 38.4, 76.9. Y estas dos columnas de datos obtenidos nos van a permitir poder graficar H contra B. Esta gráfica que podemos observar en pantalla nos permite poder encontrar la permeabilidad relativa, ya que es variable, entonces tenemos que encontrarla y aproximarla en la figura. La gráfica final es esta. Después de haber encontrado la permeabilidad relativa y después de haber utilizado tanto la columna de la corriente como la columna de la intensidad del campo magnético, podemos llegar a comparar la gráfica de la intensidad del campo magnético contra la densidad del flujo magnético resultante. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y espero que puedan disfrutar su curso de circuitos magnéticos.